Buenas tardes. Hoy vamos a ver integración de miembro superior de la materia ARTI 1. Bien, para comenzar vamos a hacer un breve repaso de las principales articulaciones que encontramos en el miembro superior. Como podemos ver en la imagen, encontramos la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral. Está dada por la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Es una articulación sinovial y de tipo esferoidea. Bien, si recorremos el hombro hacia abajo, vamos a encontrar la articulación del codo. La articulación del codo es también sinovial, del tipo gínglimo. Vamos a encontrar una articulación húmero-ulnar y la articulación húmero-radial. Las superficies articulares se encuentran recubiertas de cartílago hialino. Son casi completamente congruentes. Se articula por un lado la tróclea del húmero con la fosa olecraniana del cúbito, o ulna, y por otro lado el cóndilo o capítulo del húmero con la cara superior ligeramente cóncava de la cabeza del radio. Vamos a encontrar también la articulación radioulnar proximal y la articulación radioulnar inferior o distal. Ambas son articulaciones sinoviales de tipo trocoide. Estas articulaciones son las que permiten realizar la pronosupinación. En la articulación radioulnar proximal vamos a encontrar al ligamento anular. Si seguimos nuestro recorrido hacia abajo, por los huesos del antebrazo, ulna y radio, vamos a llegar a la articulación radiocarpiana, la cual es una articulación sinovial y de tipo elipsoidea o condilea. Bien, ahora sí vamos a introducirnos más en lo que confiere a la inervación de este miembro superior. Aquí podemos ver en esta imagen, en un segmento de la columna, cómo se forma entre la vértebra subyacente y suprayacente lo que llamamos el agujero intervertebral, por donde van a emerger las raíces nerviosas de los nervios raquídeos, quienes finalmente van a estar formando el plexo braquial. El plexo braquial es el encargado de la inervación de todo el miembro superior. Bien, como bien mencionamos, el plexo braquial va a estar compuesto por las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y D1. Ahí vamos a ver en el gráfico que está aquí en la imagen, que emergen de los agujeros de conjunción de la médula, emerge la raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior, como bien dijimos recién, son las que van a formar el plexo braquial, van a ser las encargadas de la inervación motora de los músculos del miembro superior. Y las raíces posteriores son las encargadas de la inervación sensitiva. Bien. En la región inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se van a unir para formar tres troncos. Estos troncos son llamados troncos primarios. Vamos a encontrar el tronco primario superior, el cual está formado por la unión de las raíces de C5 y C6. Vamos a encontrar el tronco primario medio, formado por la raíz de C7.
Y vamos a encontrar el tronco primario inferior, el cual está formado por la raíz de C8 y T1. En color rosa podemos visualizar tronco primario superior, medio e inferior, con sus correspondientes raíces que lo conforman. Luego de estos troncos van a continuar siendo divisiones. Al pasar por la unión cérvico-axilar y posterior a la clavícula, cada tronco se divide en ramas anteriores y posterior. De esta manera vamos a ver que las divisiones anteriores darán inervación a la parte anterior del miembro superior, es decir, a los músculos flexores. Y las divisiones posteriores darán inervación a la parte posterior del miembro superior, como bien decimos, a los músculos extensores. En el gráfico este podemos visualizar estas divisiones las cuales estamos mencionando y vemos cómo son las divisiones anteriores en color verde y las posteriores en color celeste. Bien. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se van a unir para formar el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior se va a continuar como el fascículo medial. Y las divisiones posteriores de los tres troncos se van a unir para formar el fascículo posterior. Estos fascículos del plexo braquial reciben ese nombre en función de su posición respecto a la segunda porción de la arteria axilar. Por ejemplo, el fascículo lateral es lateral a la arteria axilar, el fascículo posterior es posterior a la arteria axilar y el medial es medial a la arteria axilar. Entonces, vamos a ver que el fascículo lateral nos va a dar como rama terminal al nervio músculo cutáneo y a una de las raíces que conforman al nervio mediano. De esta misma manera, el fascículo medial nos va a dar como nervio terminal, como rama terminal, al nervio ulnar o cubital y a la otra raíz del nervio mediano. Y el fascículo posterior nos va a dar al nervio axilar, también llamado circunflejo, y al nervio radial. De esta manera podemos ver las ramas terminales en relación a la arteria axilar. Bien, en esta imagen podemos observar cómo se relacionan las raíces del plexo braquial antes de pasar, o más bien pasando por debajo de la clavícula. En este caso vamos a ver que la relación que va a tener todavía, antes de pasar por la primera costilla, va a ser con la arteria subclavia. En este caso también se puede visualizar cómo las raíces del plexo braquial normalmente pasan a través de la hendidura que existe entre los músculos escaleno anterior y medio, junto con la mencionada recién arteria subclavia. Bien. Acá en la imagen podemos ver, es un corte axial del antebrazo, en donde vamos a ver que el compartimiento anterior, sería donde el color es celeste, vamos a encontrar los músculos de este compartimento anterior, que son en mayor cantidad que los del compartimento posterior. Si nos vamos a donde dice ulna, vamos a poder ver que es el lado medial, y ahí mismo vamos a encontrar un poquito por delante el paquete vasculonervioso cubital o ulnar. Si nos vamos hacia el otro lado donde dice radio, vamos a ver que es en la región lateral
o externa del antebrazo, y podemos visualizar el paquete vasculonervioso radial. Los músculos flexores y pronadores del antebrazo se encuentran en el compartimiento anterior y están inervados por el nervio mediano, con la excepción del músculo cubital anterior y dos fascículos de los flexores común de los dedos que dependen del nervio ulnar. Los extensores y músculos supinadores del antebrazo se encuentran en el compartimiento posterior y están inervados por el nervio radial, directamente o a través de uno de sus ramos profundos. Bien, en esta imagen lo que podemos ver es la inervación sensitiva, ¿sí? Es la representación de los dermatomas que se encuentran en el miembro superior. Las metámeras a nivel de la médula espinal dan su inervación de manera sensitiva en todo el miembro superior. Entonces vamos a ver las raíces reflejadas ahí en colores. Aquí hay una tabla donde nos muestran los dermatomas del miembro superior y vamos a ver cada segmento medular y la descripción del dermatoma, que sería la región a la cual se encuentra inervando, de manera sensitiva. Bien. Esto es lo mismo, es la inervación sensitiva también del miembro superior, con la diferencia de que aquí nos está mostrando cuál es la inervación que tienen las ramas terminales del plexo braquial. En vez de mostrarnos las raíces, directamente nos muestran las ramas terminales, ya que mencionamos que los nervios del plexo braquial, los nervios, digamos, las ramas terminales, son mixtas, brindan inervación motora e inervación sensitiva. En este caso, lo que podemos ver es la inervación sensitiva de las ramas del plexo braquial. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es la irrigación o vascularización del miembro superior. Aquí podemos ver en esta imagen cómo a partir de, atravesando la primera costilla, la arteria subclavia comienza a llamarse arteria axilar, ¿sí? Entonces vamos a ver que la arteria axilar se inicia en el borde lateral de la primera costilla como continuación, como bien dijimos recién, de la arteria subclavia. Y termina en el borde inferior del redondo mayor, del músculo redondo mayor. Entonces, la arteria axilar discurre posteriormente al pectoral menor, en el brazo, y se convierte en arteria braquial cuando cruza el borde inferior del músculo redondo mayor. Ahí podemos ver que tiene 3 segmentos bien marcados, 1, 2 y 3, y vamos a mencionar que estos segmentos se han dividido para facilitar la descripción. Se dice 1, 2 y 3, medial, posterior y lateral, respecto al músculo pectoral menor, a su relación con el músculo sería. El músculo pectoral menor lo vamos a encontrar desde la apófisis coracoides en manera descendente vertical hacia abajo, cruzando por delante de la arteria axilar. La vena axilar se sitúa por delante y ligeramente inferior a la arteria axilar, y ambas se encuentran rodeadas por la vaina facial axilar. Ahí podemos ver que la arteria axilar va emitiendo sus ramas colaterales a medida que va descendiendo, como por ejemplo la arteria circunfleja humeral anterior, la arteria circunfleja humeral posterior, la arteria toracoacromial, la arteria torácica superior, y de esa manera discurre
emitiendo las ramas colaterales. Bien. Como bien dijimos, una vez que la arteria axilar atraviesa el borde inferior del músculo redondo mayor, comienza a llamarse arteria braquial. La arteria braquial, como bien decimos, es la continuación de la arteria axilar y constituye la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Entonces mencionamos que se inicia en el borde inferior del músculo redondo mayor y termina en la fosa del codo, donde se divide en las arterias radial y ulnar, cuáles serían sus ramos terminales. Para ver un poco el recorrido de la arteria braquial, la vemos discurrir, atraviesa el brazo por su cara medial, formando el paquete vasculonervioso del brazo, junto con el nervio mediano y las venas braquiales, ocupando el surco entre los músculos braquial anterior y bíceps braquial. Pasa por el codo, a través del surco bicipital medio, y de ahí se divide en sus dos ramas terminales. Una de sus ramas es anterior y superficial, que es la arteria radial, y la otra es posterior y más profunda, la arteria cubital. Ahí podemos ver que la arteria braquial, a medida que va descendiendo por el surco, en la región medial del brazo, va emitiendo las ramas colaterales. Por ejemplo, arteria nutricia del húmero, arteria colateral ulnar superior, arteria colateral ulnar inferior, quienes vamos a ver luego que van a formar los círculos de irrigación en el codo. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo se encuentra irrigado el codo. Se dice que el codo presenta una red anastomótica con unos círculos peripicondilios. Uno es lateral y el otro es medial. Estos círculos peripicondilios están formados por ramas provenientes de la arteria braquial, las cuales son ramas colaterales. Una es la arteria cubital superior y la otra es la arteria cubital inferior, como bien vimos en la imagen anterior. Ambas se anastomosan con ramas provenientes del antebrazo, como puede ser la rama recurrente radial, que es una rama colateral de la arteria radial. Y de esta manera queda asegurado, tanto del lado externo, interno, o lateral o medial, la irrigación y vascularización del codo. Bien. Continuamos hacia abajo del codo, vamos a encontrar que la arteria radial y la arteria cubital empiezan a formar lo que se llaman arcos palmares, profundo y superficial. De esta manera se asegura la irrigación completa de la mano. La arteria radial termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria ulnar para formar el arco palmar profundo, quien depende principalmente de la arteria radial. Luego la arteria ulnar, quien discurre lateralmente al nervio ulnar, se divide en dos ramas terminales. Una, el arco palmar superficial. El arco palmar superficial es la terminación principal de la arteria ulnar. Y otro es el arco palmar profundo. De esta manera queda asegurada la irrigación teniendo dos arcos, uno más profundo y otro más superficial. Vamos a ver que estos arcos arteriales van acompañados de arcos venosos, ¿sí? Y obviamente de los nervios que forman el paquete, tanto ulnar o cubital como el nervio radial. Para continuar viendo un poquito más de esto, vamos a meternos un poco en lo que es las regiones topográficas. Nos referimos a regiones topográficas, por ejemplo, el canal del pulso es una de ellas. Vamos a encontrarla a nivel de la muñeca. Vamos a ver
que encontramos de manera a nivel medial el palmar mayor, músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, quien se encuentra medialmente, y el músculo braquiorradial o supinador largo, quien está de forma lateral. En el contenido de este canal vamos a encontrar de manera superficial a la arteria radial. Como bien lo dice el nombre, en este canal nosotros podemos palpar el pulso radial. Otra de las regiones topográficas que podemos encontrar es el canal de Guyon. El canal de Guyon es un espacio situado en el nivel de la mano, tiene como piso o base el hueso pisiforme y el hueso ganchoso, y en el techo lo cubre el ligamento transverso del carpo. El canal de Guyon tiene como contenido a la arteria y al nervio cubital. También están bastante superficiales. Es así que se conoce el síndrome del canal de Guyon, el cual es una neuropatía generada por la compresión del nervio cubital en su trayecto por este canal. Esto suele ocurrir en algunos en accidentes laborales o en trabajos donde existe cierta repetición de movimientos, y la sintomatología es parestesia, hormigueo, molestia en la región que está inervada por el nervio cubital. Bueno, por último nos queda ver la última región topográfica, que es la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica la hemos visto y vamos a recordar que se encuentra en el lateral o región externa lateral, el extensor corto del primer dedo y el abductor largo del primer dedo como límite externo, y a nivel medial o límite interno vamos a encontrar el extensor largo del primer dedo. Como contenido en la tabaquera anatómica vamos a encontrar a la arteria radial. Bien. Bueno, creo que hemos finalizado. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en las próximas clases. Muchas gracias.